En julio de 2024, tras años de escrutinio regulatorio, las autoridades aeronáuticas europeas emitieron un certificado de tipo para una aeronave que se parecía casi idéntica a una que las aerolíneas ya habían estado volando durante más de una década. Sin nuevo fuselaje, sin pasillos dobles, sin diseño desde cero, sin silueta dramática como la del 747, el A380, el 777X o el A350. Para los pasajeros que abordaran, la cabina les resultaría familiar. 6 asientos por fila. Un solo pasillo extendiéndose hacia la parte trasera. Compartimentos superiores, la misma geometría básica que millones de viajeros experimentan a diario en vuelos cortos entre capitales europeas o ciudades estadounidenses. Sin embargo, esta aeronave de aspecto ordinario, el Airbus A321 XLR, llegaría a asegurar más de 500 pedidos antes de su primera entrega y dejaría a Boeing sin una respuesta creíble para un segmento de mercado que vale cientos de miles de millones de dólares. Durante décadas, la industria aeronáutica ha aceptado que los vuelos de largo recorrido requieren aeronaves de fuselaje ancho, pasillos dobles, 2 motores montados sobre amplias alas en flecha que transportan suficiente combustible para cruzar océanos con cientos de pasajeros en la parte trasera. La geografía y la física siempre ganaban. Los aviones de fuselaje estrecho volaban corto. Los de fuselaje ancho volaban lejos. En noviembre de 2024, Iberia inauguró el servicio comercial del A321 XLR de Madrid a Boston. Una aeronave de pasillo único cruzando el Atlántico con 182 pasajeros, incluyendo clase ejecutiva con asientos completamente reclinables. Para mediados de 2026, Indigo, Air Canada, American Airlines y Saudia ya habían recibido entregas, con United y otras esperando en la fila. El A321 XLR transporta menos pasajeros que un avión de fuselaje ancho, tiene menos capacidad de carga, ofrece menos espacio en cabina, no puede igualar la comodidad de un A330, un 787 o un A350 en un vuelo de 8 horas, según todas las métricas tradicionales que las aerolíneas utilizan para evaluar aeronaves de largo recorrido. El A321 XLR parece inferior. Sin embargo, Boeing no tiene equivalente. Las aerolíneas que construyeron imperios sobre conexiones en hubs están viendo cómo rutas sin escalas las eluden por completo. El A321 XLR parece ordinario. Eso es exactamente lo que lo hace peligroso. Entonces, ¿cómo puede un avión de fuselaje estrecho amenazar a toda una categoría de aeronaves de fuselaje ancho? Para entender por qué Airbus está remodelando la aviación de largo radio con lo que es esencialmente un A321 evolucionado, necesitamos comprender por qué esta aeronave se consideró imposible durante tanto tiempo. La restricción era la física. Un avión de pasillo único no tiene la forma adecuada para vuelos de larga distancia. No puede transportar el combustible necesario para hacerlo. Le falta la capacidad de carga que subvenciona muchas rutas de largo radio. Las matemáticas parecían inamovibles. Los aviones que podían volar lejos no podían hacerlo de manera económica con pocos pasajeros. Los aviones que volaban económicamente con menos pasajeros no podían volar lejos. La disyuntiva parecía fija. La industria se adaptó construyendo redes radiales o de hub and spoke. Los pasajeros de ciudades secundarias fluían a través de Londres Heathrow, París Charles de Gaulle, Frankfurt, Ámsterdam, Madrid, Chicago O'Hare, Dubái y Doha. Estos centros agregaban la demanda de docenas de mercados más pequeños en vuelos únicos de fuselaje ancho. El modelo funcionó. Emirates construyó un imperio sobre las conexiones en Dubái. Lufthansa canalizaba el tráfico europeo a través de Frankfurt y Múnich. Delta y United estructuraron toda su red de largo radio en torno al tráfico doméstico de alimentación hacia un puñado de aeropuertos de entrada. Pero el modelo creó una enorme brecha. Rutas delgadas de largo radio, pares de ciudades con suficiente demanda para justificar un servicio sin escalas, pero no la suficiente para llenar de manera rentable un fuselaje ancho de 250 a 300 asientos. Manchester a ciudades estadounidenses secundarias, Madrid a mercados latinoamericanos más pequeños, ciudades indias a Europa del Este, ciudades del Golfo a capitales africanas. Estas rutas existían solo en teoría, de forma estacional o con subsidios sustanciales. Las aerolíneas no podían justificar el riesgo del fuselaje ancho. Los pasajeros se veían obligados a conectar. Una aeronave llenó alguna vez parte de esta brecha. El Boeing 757, economía de fuselaje estrecho con un alcance serio y un rendimiento en condiciones de calor y altitud. Tras un uso inicial equivocado, las aerolíneas lo emplearon para vuelos transatlánticos o rutas largas transcontinentales. Era la herramienta perfecta de pasillo único para largo radio. Pero el 757 dejó de producirse en 2004. Boeing nunca construyó un reemplazo directo.
La familia 737 MAX, incluso el MAX 10, carece de alcance y la carga útil para igualar lo que podía hacer el 757. El 787 era demasiado grande y demasiado caro para la mayoría de las misiones del 757. Boeing estudió durante años un nuevo avión de tamaño medio y nunca lo lanzó. Boeing dejó abierta la brecha del 757. Airbus la ocupó con el A321XLR. El A321XLR no apareció de repente. Evolucionó a través de pasos deliberados e incrementales que Boeing en gran medida desestimó como mejoras marginales a un diseño existente. Primero llegó el A321neo, con nuevos motores turbofan de engranajes que ofrecían mejoras significativas en el consumo de combustible. Luego el A321LR, que añadió tanques de combustible auxiliares y amplió aún más el alcance. Después el A321XLR, el miembro de mayor alcance de la familia A320neo, con un alcance máximo de aproximadamente 8.700 kilómetros. La aeronave utiliza un tanque central trasero completamente nuevo, integrado directamente en la estructura del fuselaje debajo del piso de la cabina. Combinado con refuerzos estructurales, lleva a la plataforma A321 a un territorio previamente reservado para los aviones de fuselaje ancho. El XLR toma la aeronave que las aerolíneas ya utilizan todos los días y extiende su utilidad a través de los océanos. Ese alcance abre rutas que antes requerían aviones de fuselaje ancho o que simplemente no existían. Europa Occidental a la costa oeste de Estados Unidos. Madrid a Norteamérica. Dublín y Manchester a ciudades secundarias de Estados Unidos. India a partes de Europa. El Golfo a Europa, África y partes de Asia. Sudeste asiático a Australia. Rutas transcontinentales de baja densidad en Estados Unidos. Es un avión de fuselaje estrecho con un verdadero alcance de larga distancia. Pero antes de comprometer miles de millones a este concepto, Airbus tuvo que demostrar que la aeronave realmente podía cumplir. El proceso de certificación tomó más tiempo del esperado originalmente. Los reguladores, tanto en Europa como en Estados Unidos, escudriñaron intensamente el diseño del tanque de combustible central trasero. Su preocupación era la seguridad contra incendios, a diferencia de los tanques auxiliares tradicionales que se colocan de forma desmontable dentro de las bodegas de carga. El tanque central trasero está integrado en la estructura del fuselaje. Un fallo del tren de aterrizaje o una salida de pista podrían potencialmente exponer el tanque. Airbus se vio obligado a implementar fuertes refuerzos estructurales y un revestimiento de Kevlar. Esto añadió un peso inesperado. Las estimaciones de la industria sugieren que esta reducción de peso le cuesta a la aeronave entre 370 y 920 kilómetros de alcance efectivo, situando el alcance máximo en condiciones reales más cerca de los 7.800 a 8.300 kilómetros, dependiendo de las condiciones. Durante años, el A321XLR fue una promesa. Ahora es un producto. La importancia del A321XLR radica en lo que un avión de pasillo único puede hacer con las suposiciones que toda una industria tiene sobre el riesgo. Verás, los fuselajes anchos son apuestas costosas. Cuando una aerolínea lanza una nueva ruta con un 787, un A330 o un A350, se compromete a llenar aproximadamente entre 250 y 350 asientos en cada vuelo. Si la demanda decepciona, las pérdidas pueden ser enormes. La aeronave requiere más demanda premium. Necesita carga y tráfico de conexión para funcionar bien. Exige inversión en marketing, infraestructura terrestre y compromiso de la tripulación. Muchas rutas prometedoras nunca se lanzan porque las matemáticas del fuselaje ancho no cuadran. La demanda podría sostener a 150 pasajeros diarios, pero no 280. Así que las aerolíneas o conectan a esos pasajeros a través de hubs o abandonan la ruta por completo. El A321XLR cambia ese cálculo por completo. Con menos asientos, menor costo por viaje y una exposición de capital drásticamente menor, permite a las aerolíneas probar mercados que los fuselajes anchos no podrían justificar, servir rutas de baja densidad sin inundarlas de asientos. El A321XLR no es imbatible porque pueda volar más lejos, sino porque hace que las aerolíneas tengan menos miedo a intentarlo. Esta es la verdadera innovación. Transforma la planificación de rutas de una apuesta de alto riesgo a algo más cercano a la experimentación. Comienza con un XLR. Construye el mercado, actualiza un 787 o A350 si la demanda crece, o conserva el XLR si la ruta sigue siendo rentable a escala de fuselaje estrecho. El A321XLR no es solo un avión, es un permiso para los planificadores de rutas. Existe otra dimensión que hace que el A321XLR sea particularmente peligroso para los competidores de fuselaje ancho. Pertenece a la familia A320neo.
Para las aerolíneas que ya operan A320 y A321, añadir el XLR no requiere construir nueva infraestructura operativa. Los pilotos pueden hacer la transición con un entrenamiento adicional mínimo. Los equipos de mantenimiento ya cuentan con las piezas, las herramientas y los procedimientos. Los motores y componentes de repuesto ya están en el inventario distribuido por las redes globales. Esta ventaja de comunalidad es casi imposible de exagerar. Introducir un nuevo tipo de fuselaje ancho puede requerir una enorme inversión en formación, certificación, inventario de piezas, infraestructura de puertas de embarque y planificación para la recuperación ante interrupciones. El A321 XLR elude todo eso. El superpoder del A321 XLR no es el alcance, es la familiaridad. Los fuselajes anchos requieren un ecosistema operativo distinto. Tripulaciones de fuselaje ancho, hangares de mantenimiento para fuselajes ancho, puertas de embarque más grandes con doble pasarela, mayor infraestructura de carga, inventarios de piezas de repuesto diferentes, recuperación más compleja ante interrupciones cuando la cancelación de un vuelo deja varados a cientos de pasajeros. El A321 XLR mantiene a las aerolíneas cerca de la simplicidad del fuselaje estrecho. Utiliza las puertas de embarque existentes para fuselajes estrechos. Se integra en las flotas existentes de la familia A320. Incluso puede rotarse en rutas más cortas cuando sea necesario, aunque su peso adicional significa que las aerolíneas lo emplearán con cuidado. El fracaso de una ruta de fuselaje ancho puede convertirse en una crisis. El fracaso de una ruta del A321 XLR es mucho más fácil de reasignar. En ningún lugar es esta transformación más visible que en el Atlántico Norte. Iberia se convirtió en el operador de lanzamiento en noviembre de 2024. Configurando su A321 XLR con 182 asientos en una distribución de 2 clases que incluye asientos business completamente reclinables con acceso directo al pasillo. Iberia ha descrito la aeronave como una opción que permite rutas transoceánicas con un solo pasillo, al tiempo que ofrece un servicio premium similar al de sus A330 y A350. American Airlines comenzó el servicio comercial del A321 XLR en diciembre de 2025. Su primer despliegue fue en realidad de JFK a Los Ángeles, con una configuración que incluye 20 asientos Flagship Suite de clase Business completamente reclinables, 12 asientos Premium Economy y 123 asientos de Economy. Además de algunas rutas domésticas transcontinentales más, American Airlines también lanzó vuelos desde JFK a Edimburgo con el A321 XLR. Air Canada recibió su primer A321 XLR en Hamburgo en abril de 2026, con un plan de flota que abarca 30 aeronaves. La aerolínea anunció nuevos servicios transatlánticos desde Montreal y Toronto a destinos como Berlín, Toulouse, Nantes y otros. Su cabina Glowing Hearted cuenta con 14 asientos de clase Signature completamente reclinables en una configuración 1-1, con acceso directo al pasillo. Saudia se convirtió en el primer operador de Oriente Medio en mayo de 2026, configurando sus aeronaves con 24 asientos de clase Business y 120 de Economy. La aerolínea planea desplegar el XLR en rutas desde Jeddah. Indigo recibió su primer A321 XLR a principios de 2026 como parte de un pedido mucho mayor de la familia A320. La aerolínea india de bajo coste planea utilizar la aeronave en misiones de largo alcance, incluyendo Delhi y Bombay a Atenas, ampliando su alcance hacia Europa. El A321 XLR convierte al Atlántico de un mercado de fuselaje ancho en un tablero de ajedrez ruta por ruta. Las redes tradicionales de larga distancia dependen de hubs que agregan demanda. El A321 XLR permite más rutas directas que evitan estas conexiones. Una ciudad europea más pequeña podría obtener servicios sin escalas a Norteamérica. Una ciudad secundaria de Estados Unidos podría obtener servicios sin escalas a Europa. Un destino de ocio podría evitar por completo el hub de conexión habitual. El A321 XLR no acaba con los hubs, roba las rutas que hacían necesarios los hubs. Para las aerolíneas de red, el XLR abre mercados de larga distancia poco densos, añade frecuencia en rutas existentes, reemplaza a los 757 envejecidos y a los fuselajes anchos más pequeños, apoya a los hubs secundarios y sirve rutas larga distancia sin exceso de capacidad. Para las aerolíneas de bajo coste, crea una vía hacia la larga distancia sin necesidad de comprar aviones de fuselaje ancho, permite rutas de ocio menos densas y extiende el modelo de bajo coste de corta distancia aún más hacia los vuelos intercontinentales. Pero el largo radio de bajo coste sigue siendo difícil. El A321 XLR ayuda, no resuelve mágicamente la estacionalidad, la volatilidad del precio del combustible, los costes de tripulación, las expectativas de comodidad de los pasajeros ni las limitaciones de los ingresos premium. El A321 XLR hace que el largo radio sea más fácil, no hace que el largo radio sea fácil.
La situación de Boeing es particularmente difícil. Boeing no tiene un verdadero equivalente al A321XLR. El 737 MAX 10, incluso una vez certificado, es fundamentalmente una aeronave de alta capacidad para rutas de corto y medio alcance. El MAX 8 y el MAX 9 no pueden igualar la combinación de alcance y carga útil del XLR. El 787 es demasiado grande y demasiado caro para la mayoría de las misiones del XLR. El propuesto New Midsize Airplane de Boeing ha sido aplazado indefinidamente y no ha producido ningún producto tangible. El 757 está siendo retirado de las flotas a nivel mundial. La respuesta de fuselaje estrecho de Boeing a la familia A320neo ha sido la familia 737 MAX. Boeing tenía previsto certificar el MAX 7 y el MAX 10 en 2026, pero ninguna de las variantes había entrado en servicio. El A321XLR no solo está superando a los aviones de Boeing, está superando el avión de Boeing que no existe. Una nueva aeronave de mercado medio diseñada desde cero requeriría muchos años y miles de millones de dólares para desarrollarse. Boeing está lidiando actualmente con las variantes de certificación del 737 MAX, la recuperación de la producción, las prioridades del 787 y el 777X, un intenso escrutinio regulatorio y una significativa presión en el balance, incluyendo una carga de deuda a largo plazo de más de 47.000 millones de dólares. Incluso si Boeing lanzara mañana un avión perfecto para el mercado medio, llegaría años después que el A321XLR. Airbus ya ha captado a los primeros clientes y ha asegurado los espacios de producción. Airbus está vendiendo un avión hoy, Boeing solo puede vender la idea de una respuesta para mañana. Airbus ganó este segmento antes de la primera entrega porque identificó el mercado de manera temprana. Vio que las aerolíneas querían un reemplazo del 757, capacidad para rutas largas de baja densidad, lanzamientos de rutas con menor riesgo y la uniformidad del fuselaje estrecho sin el costo del fuselaje ancho. No necesitaba una aeronave diseñada desde cero, simplemente siguió mejorando el A321. Airbus no venció a Boeing inventando una nueva categoría, sino al comprender la categoría que Boeing abandonó. El A321XLR no es perfecto. La historia tiene complicaciones reales. La comodidad del pasajero es la debilidad evidente. La aeronave sigue siendo un fuselaje estrecho de un solo pasillo. A algunos pasajeros no les encantará volar de 7 a 9 horas en un tubo sin pasillos dobles, cabinas espaciosas, múltiples lavabos o flexibilidad en la cocina. La densidad de la cabina definirá la percepción. Las aerolíneas pueden hacer que el A321XLR se sienta premium o miserable. Iberia y Air Canada han configurado distribuciones con fuerte presencia premium que se sienten como productos boutique de larga distancia. Wizz Air, en cambio, configura su A321XLR con 239 asientos no reclinables, con pasajeros en la mayoría de las filas apretados en 28 pulgadas de paso, sin entretenimiento a bordo. El A321XLR puede hacer largo recorrido. La pregunta es si los pasajeros quieren sentir que están en corto recorrido durante 8 horas. La carga es otra limitación. El A321XLR es brillante cuando los pasajeros son el negocio. Es menos brillante cuando la carga es la ganancia. Las compensaciones entre carga útil y alcance son reales. El alcance máximo publicado no es lo mismo que cada ruta con cada carga útil. Los vientos en contra, el clima, el rendimiento del aeropuerto, la configuración de asientos y las reservas afectan a la capacidad real. El A321XLR puede estirar el fuselaje estrecho, no puede derogar la física. Estas limitaciones han producido un rechazo comercial real. En agosto de 2024, Frontier Airlines canceló rotundamente su pedido de 18 A321XLR, citando un rendimiento operativo y un alcance que no coincidían con las expectativas. American Airlines redujo su pedido de 50 a 40 aeronaves. La experiencia de la tripulación también importa. Los auxiliares de vuelo han criticado el pasillo estrecho y la falta de literas dedicadas para el descanso de la tripulación. En su lugar, las aerolíneas bloquean 3 asientos de clase económica en la parte trasera separados únicamente con una cortina de tela. El A321XLR no es imbatible para siempre. Eventualmente Boeing podría responder. La economía de los fuselajes anchos podría mejorar. Los futuros diseños de ala mixta o los monopasillos de próxima generación podrían cambiar las reglas del juego. Pero ahora mismo el A321XLR se sitúa en un nicho prácticamente sin competencia. Es la única aeronave que ofrece esta combinación exacta de alcance, capacidad, costo, comunalidad y disponibilidad. Ninguna aeronave es imbatible para siempre, pero ahora mismo el A321XLR está solo en la parte del mercado que de repente todos quieren. Este avión no reemplaza el fuselaje ancho. El 787, el A330 y el A350 seguirán atendiendo la mayor parte de la demanda de largo alcance.
Los grandes centros de conexiones seguirán atendiendo a la mayoría de los viajeros intercontinentales, pero el A321XLR crea algo nuevo. Una demostración de que para ciertas rutas y ciertos pasajeros, la economía del fuselaje estrecho combinada con el alcance de largo recorrido genera un valor que los fuselajes anchos no pueden igualar. El A321XLR permite a las aerolíneas dejar de preguntarse ¿podemos llenar un fuselaje ancho? Y empezar a preguntarse ¿podemos hacer que funcione un vuelo sin escalas? Al evolucionar una plataforma existente en lugar de lanzar un diseño desde cero, Airbus entregó una aeronave que las aerolíneas podían incorporar sin alteraciones operativas. Al centrarse en el abandonado vacío dejado por el 757 en lugar de perseguir la competencia de los fuselajes anchos, Airbus identificó un mercado sin un rival creíble. Al priorizar la comunalidad y la reducción de riesgos por encima del rendimiento puro, Airbus resolvió problemas que las aerolíneas realmente tenían en lugar de problemas que les resultaban interesantes a los ingenieros. El A321XLR no es la aeronave más espectacular que Airbus ha construido jamás. Puede que sea algo más valioso, la aeronave que las aerolíneas realmente necesitaban.